altura, Dios sería mío, una cosa sí. así. Bueno, ya está todo acordado, se habla de, bueno, te doy apoyo financiero, o sea, más deuda a cambio de soberanía, esto es un hecho. Bueno, pero si triunfa Fuerza Patria, también podríamos decir que sería el comienzo del fin de un gobierno entreguista, de un gobierno cruel, de un gobierno corrupto, Sí. más la posibilidad de empezar, nos va a costar un montón de tiempo, ¿no? Una vez más. Revertir una situación caótica que nos está llevando a la disolución nacional. Y bueno, Ujú. para hablar un poco de todo esto, y por supuesto también de geopolítica, porque esto se está dando en un contexto geopolítico bastante importante que se Sí. está dando a nivel mundial. Bueno, nada, estamos en comunicación con el sociólogo Juan Pablo Olson, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Pablo Yumato te habla. Hola Pablo, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Un afectuoso saludo. Muchas gracias por atendernos sobre todo. Abrazo también para vos, ¿eh? Bueno, a ver, Gracias. ¿por qué crees que Estados Unidos está con tantas ganas de prestarnos plata, está tan interesado en que a Milei le vaya bien y se mantenga en el gobierno? Bueno, ahí vos mencionaste, recién hacías una introducción que me pareció importante y clarificadora, que es, posiblemente podemos empezar por el panorama global, internacional, mundial, para después entender el Sí, papel que claro. está jugando Milei en este escenario y el tablero global. El antecedente de un presidente en decadencia con un modelo neoliberal de saqueo, de empobrecimiento, de endeudamiento, no es la primera vez que lo vivimos, pero sí es muy importante, te diría, agregando a lo que mencionaste, Milei representa la continuidad de los peores modelos de la historia argentina con un grado de profundización de la crueldad y, digamos, una muestra de un discurso del odio Mm, y actitudes inhumanas respecto de lo que ya conocemos y lamentablemente vivimos, pero en lo económico es la continuidad de lo peor de la dictadura militar y el modelo económico de Martínez de Oz, que ya lo había dicho el asesinado periodista Rodolfo Walsh por la ujú, dictadura, que dijo: todo lo que hace la dictadura, las torturas, las desapariciones, detrás de eso hay un plan económico claro. de condenar a la miseria planificada a millones de personas. Sí, Si viajamos en el tiempo y ahora pasamos del 76 y ese plan económico, atravesando lo que fue el menemismo y la entrega absoluta de los recursos estratégicos y las empresas estratégicas del Estado, bueno, llegamos a Milei, que es la profundización de eso. La paradoja que abre un interrogante es que tuvieron apoyo de la ciudadanía en una aparente, mm, digamos, nuevo cambio respecto de dejar atrás la casta política, de sí. criticar a los políticos tradicionales. Y Milei no hizo más que mentir, traicionar a la población, traicionar a sus votantes y representar a lo peor de la histórica élite política argentina. Eso hay que aclararlo. Sí. Hay que tener, digamos, estómago para quitarle los remedios a los enfermos oncológicos que requieren tratamiento, hay que tener estómago para quitarle los subsidios a los discapacitados, la comida de la mesa a los jubilados que no llegan a fin de mes. Bueno, eso Milei lo está haciendo por pedido del Fondo Monetario, como un pedido, digamos, contemplado en el pedido formal que el Fondo Monetario realiza en el intercambio con Argentina, pero de nuevo, Caputo, el ministro de Finanzas de Macri, que nos endeudó en lo que algunos llaman préstamo, pero otros llamamos una estafa financiera inédita de la época moderna de la Argentina, que fueron 44.000 millones de dólares destinados a la fuga de capitales, que fue una de las mayores estafas modernas del Fondo Monetario en algún país de Occidente. Y el mismo ministro de Finanzas volvió de nuevo a ser ministro de Finanzas para una nueva estafa, que no solo fue un préstamo del fondo, sino que ahora es un préstamo del Tesoro, es Claro. decir, el prestamista del prestamista del prestamista para seguir estafando y pagando nunca el capital de la deuda, sino intereses. Estamos un poco, como vos dijiste, tocando fondo como sociedad, Sí. y me parece que llegamos a ese punto, que en un momento preelectoral la sociedad tiene que observar las consecuencias de un modelo tan desalmado e inhumano. En lo local estamos hablando por ahora todavía, no en lo geopolítico,
Y bueno, sí es un momento decisivo y sí hay un dilema de dónde la sociedad quiere poner su apoyo a través del voto, si a un modelo que profundice la destrucción o el esbozo de un horizonte de esperanza de construir una alternativa que no sea ese camino que nos va a seguir llevando a un abismo cada vez más profundo. Ujú. Sí, la verdad que sí. ¿Por qué crees que Estados Unidos dice, yo te voy a dar el swap de 20.000 millones de dólares solo si ganás las elecciones ahora en octubre? Porque ya se quemaron, ya quisieron hacerle un préstamo histórico a Macri y por más de que se lo dieron, Macri perdió la elección. Claro. Entonces ellos vivieron el fracaso de una política de incidencia, en realidad es de una incidencia realmente intolerable que un presidente de otro país esté convocando a apoyar, porque eso es, digamos, incidir en la soberanía de los países. Lo mismo sucedió cuando el Fondo Monetario también decía que había que apoyar a los candidatos de Milei. Es de una incidencia que realmente no Sí. difícil de tolerar. Pero bueno, se encuentran en una encrucijada, porque si vamos a la lectura posible de que Milei está en una decadencia por sus propios errores, por su propio discurso del odio, por la profunda corrupción que tiene en su gobierno, que hay un escándalo tras otro que no saben cómo ya taparlo o esconderlo. Estados Unidos también se encuentra en una gran decadencia, Ah, entonces es un imperio en decadencia que mira. se está apoyando como manotazo ahogado en un gobierno en decadencia y bueno, son lo que algunos analistas podrían decir para el análisis, ¿no? Como manotazos de ahogado de una Sí. política que les permite como de alguna manera tapar algunos agujeros, porque bueno, Estados Unidos si pierde la presencia de su aliado estratégico Milei en la región, realmente empezaría una declinación ya a un nivel geopolítico mucho mayor y más profundo, enfrente, digamos, de los países emergentes, sobre todo China y Rusia, que Estados Unidos está tambaleando. Entonces es un manotazo de ahogado en un doble sentido, de Milei porque quiere salvar un gobierno que se está hundiendo a pedazos, y el propio Trump que necesita un aliado en América Latina y que si pierde digamos, el respaldo de Milei, sería un doble hundimiento. Claro. Ese es un proceso que tiene algunos elementos que lo están mostrando. Sí, 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 totalmente. Bueno, entre las exigencias que le propuso Estados Unidos a Argentina, bueno, está tratar de anular toda la injerencia china en la Argentina. Ellos quisieron hacerlo en la región entera, pero no pudieron, y entonces ahora lo quieren hacer en la Argentina. Se habla de la base militar en Tierra del Fuego, se habla de dejar como esté la construcción de las hidroeléctricas en la Patagonia, ¿sí? En Santa Cruz. Bueno, y obviamente anular el swap chino, también le pidió. A ver, ¿crees que esto obviamente va a terminar repercutiendo negativamente? ¿Cómo puede concluir esta historia con este requerimiento de Estados Unidos a la Argentina? Bueno, viste que cuando estábamos en el final del análisis previo se hablaba de un imperio en decadencia y manotazos de ahogado. Bueno, Sí. ahí se abre el capítulo geopolítico internacional en donde Estados Unidos perdió su control en lo que ellos llaman el patio trasero y desde hace varios años están haciendo intentos de recuperarlo, que algunos intentos se expresaron primero y se plasmaron después. En su momento la que era Laura Richardson, la jefa del Sí. Comando Sur, decía: nosotros estamos en una confrontación contra nuestros rivales de los países emergentes y necesitamos volver a controlar los recursos estratégicos de América Latina, como es nuestro petróleo, Sí, nuestro litio, y lo decían como propio, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Como fue. algo que ya pertenecía a Estados Unidos. Y eso, si uno hace una lectura un poco más en perspectiva, no olvidemos que ya Trump en su etapa anterior había apoyado un golpe de Estado en Bolivia para controlar el Es litio. verdad. Ahora están avanzando en una avanzada de amenaza de desembarco militar en Venezuela, Exacto. como criminalizando la figura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, están haciendo avanzadas en Aplicaron distintos sanciones a formatos. Brasil también. Exacto. Exactamente, es una crítica y sanciones a Brasil. Entonces, depende su estrategia que necesitan aplicar, que se adapte a las condiciones políticas de cada territorio.
hacen una amenaza de ataque de guerra a Venezuela, Claro. hacen un apoyo financiero en Argentina, hacen una crítica y un aumento de tasas en todo caso en Brasil, porque de alguna manera Estados Unidos venía debilitado, y uno puede hacer una hipótesis solamente para el análisis. Hubiera sido una derrota realmente muy fuerte, un triunfo de lo que es un modelo más en el sentido progresista o nacional y popular, la hipótesis de que si hubiera ganado Massa, independientemente del candidato, Argentina históricamente enfrenta la posibilidad de dos modelos. Un modelo neoliberal conservador de saqueo que profundiza el modelo agrominero exportador extractivista de beneficio para las corporaciones. Qué bien que lo decís, qué bien que lo decís, pero es terrible. Bueno, en detrimento de la población, y uno si profundiza eso, Sí. digamos, el avance de eso es territorios de sacrificio y población descartable. No es descabellado pensar el modelo de Milei como eso, Sí, sí. Y el extremo absoluto de ese camino de población descartable y territorio de sacrificio. El siguiente paso es genocidio, y ahí ya estarías hablando de un nivel extremo como es Palestina y el genocidio que está sucediendo en Gaza. Entonces, volviendo al escenario del experimento Milei en Argentina, es cómo Milei garantiza apoyo a todas las políticas del imperio norteamericano como un tradicional presidente títere, digamos, sin ningún tipo de iniciativa que realmente haga la soberanía, la prosperidad, digamos, a la industrialización, al desarrollo de empleo, obra pública, etcétera. No, es todo saqueo, pobreza, con la excusa tradicional del neoliberalismo tradicional de los 90, que es el ajuste y el déficit cero, etcétera. Y en todas las redes sociales se muestran tapas de diario desde el 2001 que anticipan que casi la última instancia antes de una gran crisis es una foto de un presidente argentino con un presidente norteamericano diciendo que nos van a apoyar. Sí, sí, sí. Para, sí, digamos, sí. Ya entendí la metáfora. Entonces, uno puede decir, estamos cercanos a una crisis similar al del 2001, porque tenemos un presidente que ni siquiera está en condiciones psicológicas de gobernar. Es otra discusión aparte. Otro tema, totalmente. Pero que en su, digamos, en su administración están sucediendo de las peores cosas en el plano nacional, en el plano regional y en el plano internacional. Y yendo a lo que mencionabas de China, bueno, directamente la Argentina se corre de su soberanía, y es como hay una disputa de una colonia respecto de el posicionamiento de cómo Estados Unidos se posiciona en América Latina o Argentina y cómo lo hace China. Y Estados Unidos dice, mi geopolítica, mi política exterior respecto a Argentina es desplazar a China, claro, presionando a la Argentina a niveles límite, donde la Argentina explota como país en términos de una crisis profunda, y Estados Unidos dice, si no querés ir hacia una crisis profunda, desplacemos a China. Y esos son condicionamientos que tampoco son fáciles de cumplir. Claro. Y te diría que lo más grave no es solo la lucha, digamos, geopolítica, donde Estados Unidos quiere desplazar a China, sino que hay un escenario de mucha gravedad en donde, dentro de los ejes de soberanía de Argentina, el más desarrollado en términos relativos a nivel mundial, la Argentina venía destacando por su producción de pequeñas centrales nucleares de modelos de exportación. Absolutamente. La Argentina venía haciendo punta y tenía compromiso para vender centrales nucleares, que son las más seguras, son de menor tamaño, y Estados Unidos, dentro de sus intereses, es apropiarse del know-how y de los planos de construcción de las centrales nucleares argentinas para exportación, y uno de los acuerdos principales es que Donald Trump quiere esos modelos para apropiárselos. Esto no está muy difundido y no está muy enfatizado, pero cuando uno habla con los trabajadores de la CONEA, sí, claro, te dicen que de las mayores entregas que realizó Milei, que son los endeudamientos, los préstamos del Fondo Monetario, digamos, la no construcción de obra pública, la corrupción, etcétera, posiblemente el que más afecte a la Argentina en términos estructurales sea la entrega de la soberanía en términos de producción del área nuclear, de centrales nucleares. Eso Estados Unidos estaba particularmente interesado en saquear ese aspecto. Entonces sí te diría, es un escenario complicado.
es posible que el gobierno de Milei siga en decadencia por su propio peso, por su propia inutilidad, corrupción, inoperancia y falta de un plan real de país, ¿no? De un proyecto de país real. Eso puede seguir en decadencia y en caída. Y ya ha pasado, no a cualquier gobierno le cantan en un estadio miles de personas o en encuentros de miles de personas públicos el canto ese que se le hace Alta Coimera, decís vos. Sí. Alta Coimera. Sí. Es increíble, es un hit. Es un hit. Entonces hay decadencia, hay un plan de saqueo que puede entrar en decadencia porque no es sostenible en el tiempo. Y de nuevo, es depositar también la esperanza en la conciencia de la sociedad, la reacción de la ciudadanía. Hay una instancia de votación y ya tuvo una dura derrota el gobierno, una derrota muy dura. Sí, obvio. Si tiene una segunda derrota, coincido con lo que planteaste, es el comienzo del fin de uno de los peores gobiernos en la historia de la Argentina. Para generar condiciones de una alternativa. Sí, yo creo que si pierde, sobre todo si pierde de la misma manera que se perdió en la provincia de Buenos Aires, no llega a diciembre, así de una. Me da la sensación. Sí. O se viene un gobierno, una asamblea legislativa, no sé qué va a pasar. Pero esto no puede seguir así. No puede seguir así. Es insostenible. Hay indicadores que algunos periodistas que son como, digamos, muy fieles, por poner una palabra elegante, al gobierno, sí. Son los primeros en soltarle la mano, sí, claro, al apoyo en los medios de comunicación masivo de Milei, y eso no es menor y me parece un indicador atendible para leer y dar cuenta de la crisis. Es verdad que falta la elección en sí misma, pero ya hay la construcción de un liderazgo también. Entonces ahí hay otra discusión de cómo desde la oposición construir un liderazgo y no entramparse en una lucha interna de los espacios de la oposición o de los líderes de la oposición, sino más bien lograr una unidad. Sí. La salida real y concisa, firme, que pueda enfrentar a la decadencia del gobierno de Milei es una unidad de la oposición en algún liderazgo que termine siendo en el año electoral presidencial, sí, una alternativa atractiva y firme y esperanzadora para la población. Entonces Milei ahí ya está fuera de juego, pero ahí ya no depende de la decadencia de Milei, sino de la grandeza o estar a la altura de la circunstancia de los liderazgos de la oposición para lograr una unidad que no está garantizada todavía, ¿viste? Sí. Enfrentamientos, divisiones, y ahí también hay un otro desafío. Sí, yo creo que se va a terminar dando, pero como lo he hablado también con otras personas que entrevistamos, de hecho hay un problema personal, ¿no? Hay un problema personal, no es ideológico, son problemas personales y que, bueno, se van a tener que encerrar y decir, basta, dejémonos de joder, porque la verdad que estamos hablando de dos tipos, de una mujer y dos personas más, que se tendrían que poner de acuerdo y ya está. Ese es el problema. Claro, es algo tan chiquito, pero la repercusión es tan grande, si no se da ese acuerdo, que la verdad me llama mucho la atención, ¿no? Que esté sucediendo una cosa así. Pero bueno, quiero creer en la racionalidad de estas personas. Tengo 2 minutitos más y no quiero dejar de preguntarte, vos que sos un especialista, 2 puntos más. Vos sabés que Milei se juntó con Trump en el marco de las Naciones Unidas, pero también estuvo a los abrazos con Benjamin Netanyahu, no sé cómo se dice bien, y la verdad quisiera que me cuentes un poco cómo se vio esto en términos internacionales, que un tipo como Milei se abrace con un genocida, que evidentemente, ya es algo que todo el mundo lo sabe, está generando un genocidio en Gaza y que ya no se puede ocultar más esta historia. ¿Cómo se ve esto a nivel internacional cuando todo el mundo lo critica, Lula, o sea, distintos países, distintos presidentes del mundo critican esta situación y va este presidente y a los besos está con este tipo? Sí, justo ayer hablábamos del mismo tema para la televisión pública colombiana, de cómo es visto Milei en comparación, por ejemplo, con la intervención de Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Bueno, Milei en su decadencia interna espejado es visto como una caricatura patética a nivel de los medios internacionales. Ya es visto como una figura vergonzante, que lo que se espera es que haga alguna declaración desubicada, haga alguna escena patética,
que lo ubica como el lamebotas del eje del mal, del eje de la muerte, algunos lo llaman, Claro. que es la alianza con Trump y con Netanyahu, que es el Hitler genocida del siglo XXI, que está llevando adelante una de las peores matanzas de Sí. niños inocentes que está siendo vista por todos los ojos del mundo. Y en ese sentido, Gustavo Petro no solo tuvo una intervención lapidaria como presidente de Colombia en contra del genocida Netanyahu y en contra de Donald Trump y todas las complicidades, sino que después participó de una movilización afuera de las Naciones Unidas en Nueva York, y declaró que es un momento donde no podemos permitir como comunidad global que se realice y se lleve adelante semejante genocidio, y hizo una convocatoria a construir un ejército. Hay una cláusula en las Naciones Unidas, un ejército por la paz, de voluntarios de todo el mundo para defender la paz en Gaza. Es de mucho coraje y mucho compromiso que un presidente se anime a un acto cívico digamos, de tanto compromiso. Y en contraste, Milei es lo que te decía, es visto como un personaje patético, desequilibrado, un lamebotas que está dispuesto a todo. Y la pregunta que se hacen por fuera de la Argentina, sobre todo, digamos, en Europa o en otros lugares, es cómo los argentinos toleramos tener un personaje tan nefasto como presidente, o cómo se llegó. Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se llegó? Yo creo que años de análisis, de estudios sociológicos. ¿Cómo puede ser que votaron a este? A lo largo de todo el año. No se puede creer. ¿Cómo se votó a este infeliz? ¿Cómo llegamos a esta locura? No, pero pará, hay un análisis. Sí, debe haber. Habría que dedicarle mucho tiempo, pero abre la pregunta. Como la pregunta que se hacen es, che, ¿cómo llegó este enfermo, este tipo desequilibrado, psicópata, no se puede creer, a presidente, y cómo lo soportan, digamos, ¿no? Es un poco la pregunta desde afuera. Sí, creo que empezó la gente a tomar conciencia de lo que está pasando y bueno, y esto se va a notar, me parece. Quiero creer, viste, los creyentes, que Dios nos ayude, pero quiero creer que el 26 de octubre vamos a notar que la gente tomó conciencia de la situación y que esto no da para mucho más. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿viste? Sí, hay que esperar. El resultado de septiembre fue un buen preanuncio. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo esperaba que ganábamos. No, por eso. Yo pensé que ganábamos, pero no por 13 puntos, ni por casualidad. No, es que esa diferencia los golpeó duro. Sí. Y no es que reaccionaron positivamente o con una buena estrategia o con una buena imagen, sino que la imagen del gobierno sigue empeorando. Imagínate, Trump, te tenés que sacar una foto con una persona que es sabido que la están denunciando por coimera, y tener que sonreír una foto con Milei, con la hermana, digamos. O sea, es un tema complejo, no están mejorando la imagen para nada. Entonces habría proyecciones de que la derrota se seguiría profundizando, y eso un poco abriría el escenario para lo que hablábamos, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, una caída, una decadencia más profunda y la posibilidad de condiciones para la consolidación de una alternativa, y ahí empezaría el inicio de un nuevo capítulo para la Argentina. Totalmente. Juan Pablo, millones de gracias por esta charla, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por permitirme participar y les mando un gran abrazo. Abrazo grande para vos también, muy amable, ¿eh? Hasta la próxima. Bueno, ustedes lo escucharon a Juan Pablo Olson, él es